Hola amigos, lindo reencuentro. Aquí, Adriana, la filósofa de barrio, reportando desde la República de San Telmo. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? Miren el video anterior. Y como se llama y se va a llamar unos cuantos que sigan, que es Agustín de Hipona y la defensa del cristianismo. Tiene que ver con nuestro enfoque un poquito de filosofía política, porque bueno, eso nos lleva inmediatamente a analizar novedosas relaciones entre una religión ecuménica, una religión universal, de pretensión universal y de planteo universal, el cristianismo, el budismo también podría ser, y el islam desde ya, y esas relaciones diferentes que plantea con el Estado o con el príncipe. Vamos a achicarlo un poco porque bueno, el Estado romano en la época que estamos hablando ya estaba un poquito cascoteado, por no decir viniéndose estrepitosamente abajo. Como vamos a hablar de Agustín y de la ciudad de Dios y de cómo da cuenta de él, de todo este proceso, de estos primeros 3 o 4 siglos de cristianismo, estamos haciendo un poco de contexto, tanto el contexto romano, en el que nace Agustín, que es romano, por muchas razones, no solo jurídicas, sino su educación, su formación, la lengua en la que se educa, es pagano, en fin, vive en el norte de África, una zona altamente romanizada, o desarrollada en ese sentido, y lo que está pasando justamente en Roma, y lo que todo esto lo va a reflejar Agustín, entre otros temas, pero principalmente, en el libro que después vamos a ver un poquito, que es La ciudad de Dios. Yo me había quedado en ese planteo que habíamos hecho de esos primeros 3 siglos, 4 de rodada del cristianismo dentro de las fronteras del imperio. Me había quedado un poquito, ¿se acuerdan? La oración de Tertuliano, que no la encontré en su momento. Tertuliano es una importante figura cristiana, pero del siglo II. Acá estamos hablando, creo que nació hacia el 160 después de Cristo. Roma estaba en otra situación, ¿no? Que estaba con sus problemas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Tertuliano hace una oración para el César, muy hermosa por cierto, ahora la voy a leer. Pero yo lo que le quería destacar, un poquito para avanzar con este tema del contexto, antes de entrar en el libro y en la obra de Agustín, que Tertuliano ya tempranamente, o sea, supongamos, a fines del siglo II, ya asociaba la eventual caída de Roma directamente con el fin de la humanidad. Fíjense que con qué tempranamente a algunos cristianos se les ocurría eso. Larga vida al emperador y larga vida a esta organización, porque Tertuliano lo dice claramente, si Roma llega a caer, y estamos hablando de 2 siglos antes de la época de Agustín, directamente lo asocia no al fin de un mundo, sino al fin del mundo, incluso de la humanidad. Concepto que se estaba formando lentamente, el de humanidad. No crean que existió desde siempre. Y esta es la oración de Tertuliano que yo no encontraba el otro día y que dice así: invocamos al Dios eterno para la salvación de los emperadores. Rogamos siempre para que tengan una larga vida, un reinado tranquilo, un hogar seguro, ejércitos valerosos, un senado fiel y un pueblo honesto. Qué hermosa, ¿no? Bueno, creo que no hay nada más que agregar. Como yo les dije, estas eran sinceras expresiones y análisis que hacían los cristianos todavía en un tiempo en el que hasta cada tanto arreciaban las persecuciones. Pero en el siglo IV, o sea, a fines del siglo III, o la segunda mitad del siglo III, no, 4, o sea, del 350, que tomamos esta época hasta el 410, la caída de Roma, y esta es la época de Agustín y de Ambrosio, el obispo de Milán, las cosas habían cambiado bastante. Como ya vimos también, en el 313 el emperador se hace cristiano, con la importancia que eso tenía entonces. No es que todos los súbditos se tenían que hacer cristianos todavía, ni mucho menos. El
el cristianismo pasó a ser una religión tolerada primero, después, digamos, mucho más aceptada, pero en un momento el emperador se hace cristiano. ¿Y qué queda de eso, cada uno a lo suyo? ¿Qué queda de esa media obsesión que tenían los obispos de que el poder político no se metiera en los concilios se calmaran los obispos y no se metieran tanto en los gobiernos? Claro, todo eso está hasta cierto punto coherente con que no era cristiano, era emperador. Pero cuando esto pasa, las cosas van a cambiar de una manera definitiva. Acá estamos, a consecuencia de todo eso. Si bien en Occidente nunca hubo una teocracia, nunca hubo una unión de ese tipo en los gobiernos, ¿no? Pero algo se instala nuevo en el mundo, no solo por el dato cristiano, que es una novedad en el mundo, sino por el dato romano y lo que estaba pasando en Roma. ¿Y qué estaba pasando en Roma entonces? Por eso quería ver un poquito la caída de Roma en el 410, para terminar de hacer un poquito este contexto, y la figura de Alarico, Flavius Alaricus I, ese que para mí quería ser emperador romano, el visigodo que quería ser emperador romano. Yo les dije en el video anterior que a veces teníamos una idea, y a veces no era tan peregrina, de que estaban los romanos viviendo su vida de romanos. Bueno, esto es muy relativo porque era muy diversa, pero supongamos los romanos de Italia y de Roma, y llegaban unos señores con cuernos, no sé de dónde salían, y aparecían y arrasaban con todo. Bueno, algo de eso alguna vez pasaba, y mucho de eso no pasó nunca, en el punto donde los pueblos como los germanos, o ahora lo que nos interesa, los visigodos, no, eran viejos conocidos, altamente romanizados, y que incluso estaban asentados dentro de las fronteras del imperio, no necesariamente en Italia, pero sí dentro de las fronteras del imperio, con un estatus jurídico determinado, y hasta como los visigodos eran federati. ¿Qué significaba eso? Los pueblos federati tenían su rey, sus jerarquías y sus mandos. En el caso de los visigodos, el rey, un primer rey histórico que se conoce de ellos, que es este notable personaje Alarico I. Bien, significaba que tenían un estatus dentro del imperio, no necesariamente dentro de Italia, pero sí en las fronteras del imperio, y integraban el ejército romano en calidad de federati, justamente. Eso significaba que, si bien estaban siempre al mando de los generales romanos, no integraban exactamente la estructura del ejército y seguían a sus propios líderes, bueno, dentro de lo que era el ejército, ¿no? Sus jefes, sus líderes, sus reyes, sus costumbres, no había ningún problema. Esto era algo que se inventaron los romanos porque ya no daban más de poner impuestos para sus guerras un poco salidas de tono, y era una manera de tener tropas frescas, lo hacían con los germanos también de otros pueblos, para seguir defendiendo sus intereses, sus posiciones imperiales. Con esto lo que les quiero decir, que nada más lejos que en el caso de los visigodos puntualmente, pensar que de pronto aparecieron en las puertas de Roma en el 410 y que sería como para nosotros ahora una invasión marciana. No, nada de eso. Alarico, que nació, se cree, más o menos entre los años 370 y 75 y murió en el 410, murió el año de la caída de Roma, era romano, era visigodo, pero quiero decir, nació en lo que es hoy Rumania, dentro de lo que eran las fronteras del Imperio Romano, y sujeto a su ley, la calidad que estaban los visigodos. Y hay un dato muy interesante que tampoco se nos tiene que escapar, que era cristiano. Alarico era cristiano, los visigodos ya eran cristianos. Bueno, un cristianismo un poquito de chapa y pintura, debo reconocer. O sea, seguían mucho con sus temas de paganos, diría Agustín. Claro, pero eran cristianos, eso sí, arrianos. Tómenlo en cuenta. Este dato es muy importante y se va a notar cuando llegan a las puertas de Roma. Bueno, las relaciones de Alarico con Roma iban y venían. Hay que decir también que era ciudadano romano, a tal punto que su pretensión llegó a ser, que nunca se le dio,
que ser nombrado comandante en jefe del ejército romano, algo más otros cargos un poco más abajo en la jerarquía militar, pero al que solo podían acceder ciudadanos romanos. Alarico era ciudadano romano y yo creo que soñaba con ser emperador, hasta llegó a poner un emperador títere. Bueno, esas relaciones entre los visigodos de Alarico, había otros, ¿no?, y Roma, iban y venían en esos rifirrafes más o menos conflictivos. Bien, ahora hay un hito que es la entrada de los visigodos de Alarico en el 400 en la península itálica. Hay un corrimiento acá, ya vamos a ver cómo se produjo, y antes de eso Alarico y sus tropas, que más que tropas eran movimientos de gente, porque iban con las mujeres, los chicos, sonaban más a migraciones masivas que a invasiones militares, pretendió sitiar Constantinopla. Recuerden que el imperio Roma ya se había dividido entre el imperio oriental y el occidental. Roma estaba en llamas en esa época, se habían levantado las bases militares de Britania, tenían problemas con los alanos, los suevos, los vándalos, otros pueblos, y hasta tal punto había llegado el conflicto entre lo que era el incipiente imperio de Oriente y Occidente que se temía una guerra civil dentro de las fronteras del imperio. Realmente estaban muy mal la cosa. No estamos ni siquiera en el siglo II. En ese contexto, Alarico se da cuenta que no puede hacer mucho en Constantinopla. Bueno, siempre estuvo metido en la política romana, y eso es lo que les quiero indicar. Siempre estuvo metido en la política romana. No era que vinieron de no sé dónde. Y aparte, como ya les dije, tomen ese dato, ya eran cristianos. Bueno, Alarico se da cuenta que no puede hacer mucho con Constantinopla, cambia de planes, invade lo que hoy llamamos Grecia de una manera bastante brutal, perdona a Atenas, pero destruye el Pireo, Esparta, Corinto, bueno, hace desastres y sigue avanzando. Bueno, cuando Alarico entra a Italia, ya como una migración de un pueblo bastante amenazante, bueno, como les dije, siempre juegan la política romana, un día para uno, un día para otro, de acuerdo a sus conveniencias. Pero esta relación no era tan pacífica y cada vez era un poquito más temible. El hecho es que Alarico y los visigodos, amenazan ya a Roma. Una primera amenaza en el 408, otra en el 409 y la del 410, donde finalmente traspasan las puertas de Roma. Bueno, esto tiene muchas vicisitudes. Yo solo se los comento a vuelo de pájaro para que nos demos cuenta que estamos hablando de pueblos altamente romanizados e incluso ya muchos cristianizados, para salir un poco de esa imagen de que venían no sé de dónde. Bueno, el hecho es que en el 410, y después de muchos rifirrafes, sometidas a la esclavitud de parte del pueblo visigótico, muchas cosas, masacres, idas y venidas, y siempre Alarico sacando tributos del Senado romano, finalmente entra a Roma. La característica de esa entrada en Roma es la que vamos a ver con Agustín, cuando ya cuenta de eso, y tiene una particularidad: no hace los desastres que hacen normalmente en la toma de ciudades, respeta mayormente los lugares cristianos donde se refugian tanto cristianos como paganos, y para hacer lo que era en ese momento la invasión de una ciudad, la sacan bastante barata los romanos, por decirlo así. Agustín destaca esto, ya lo vamos a ver, y lo que les quiero señalar acá para terminar es que este acontecimiento fue percibido en ese momento realmente como el fin, no sé si del mundo, pero de un mundo. Nos vemos en la próxima, entrando a la vida del gran Agustín de Hipona. Gracias.